Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. Así es, ya estamos aquí en Digital Humanity, Humanidad Digital. Mi nombre es Balam Mendoza. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Rodrigo Bernardino, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, la semana pasada te nos desconectaste, qué bueno que ya estás por acá. Me dejaste ahí, no sabía Sí. si te habían hackeado, dije ya era una máquina de volar. Pues hay quien sabe si me hackearon porque se apagó mi compu. Entonces, creo que la verdad, siendo muy honestos, no creo que haya sido un hack. Yo creo que abusé de los recursos de la misma y pues, decidió frisearse. Mi tiempo le Sí, yo dio. pensé que habías dicho algo un poquito arriesgado, y dije ya lo banearon. Pero qué bueno que estás otra vez Pues por qué acá. dije. Pero pues sí, ya estamos de vuelta aquí con un episodio más y pues bueno, ahora traemos un episodio muy interesante que creo que es bastante relevante y que de alguna manera hemos tocado a lo largo de los diferentes episodios de este programa, pero que merece su propio programa como tal, su tiempo, que es el tema de la privacidad en la era de los datos. Entonces, para comenzar este tema, me gustaría empezar con, bueno, ¿qué es la privacidad? Vamos a tomar una definición de diccionario y luego vamos a ir ahí obviamente explorando las diferentes aristas que entretoca. Entonces, la privacidad dice en el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. También se puede entender como la cualidad de privado o no público. Entonces, es una definición, vaya, del diccionario, pero que al final de repente uno pensaría, pues bueno, ¿qué es la privacidad y por qué se habla tanto de ella? Si solamente las empresas se tendrían que preocupar de ello y nosotros como ciudadanos o usuarios de las diferentes aplicaciones, no. Bueno, con esta pues nos damos cuenta que en efecto todo aquello que no queremos que sea público y que debemos de poder proteger, tendría que ser llamado parte de esta privacidad. Y la siguiente pregunta obviamente que seguiría es, bueno, ¿es la privacidad un derecho? Y en ese sentido sí, en varias constituciones, incluyendo por ejemplo la de aquí de México, se reconoce como un derecho y más allá, si nos vamos a estándares o mejor dicho, a acuerdos globales o internacionales o organizaciones como la ONU, la de Naciones Unidas, pues lo define también en su artículo 12, que bueno, dice no, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Entonces ya con eso tenemos una imagen bastante clara y podemos empezar a establecer como los siguientes puntos. Muy bien, y es que, como dices, la información privada, y a veces también no sabemos esa línea delgada entre lo que es privado, lo que es público, también lo que queremos compartir o lo que queremos que se vuelva público como tal. Y ahí es donde viene esta línea que a veces no sabemos qué tanta información podemos estar proporcionando. En muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera la información la proporcionamos nosotros, sino que se puede deducir debido a nuestras acciones que hacemos en Internet, dependiendo la plataforma que estemos utilizando, la manera en la que estamos utilizando, y a final de cuentas estamos entregando esta información privada, ¿no? También por ahí mencionaste algo de que es un argumento que yo he escuchado al menos un par de veces, donde dicen, bueno, pues es que en realidad tampoco tengo mucho que perder, porque mi información privada, pues no tiene consecuencias si saben mi edad.
no tiene consecuencias si saben mi género, mis creencias, mis orientaciones políticas, ¿no? Es información de la cual digo, se la puedo proporcionar a cualquier plataforma sin tener problema, ¿no? Yo lo he escuchado de personas con las que he dialogado que he dicho, ¿estás consciente de lo que estás proporcionando? Y me dicen, sí, pero al final de cuentas obtengo un valor porque me da comodidad, porque me da pues un valor mayor de la plataforma. Entre más me conoce, mejor me va a dar recomendaciones. Aunque, pues también aquí el que tenga este tipo de información, pues también eres manipulable. Entonces, no nada más te va a recomendar la película o la canción dependiendo de tu información privada, sino que también va a haber una manipulación sin que te des cuenta, ¿no? Entonces, ahí es donde también corres el riesgo de no saber delimitar qué es tu información privada y tu información pública, ¿no? Sí, claro, y que además, ahorita que estabas mencionando esa frase, me vinieron otras dos que también se han escuchado mucho que decían, bueno, solo aquellos que tienen algo que ocultar o algo o como unas malas intenciones son los que les interesa la privacidad. Ahí, por ejemplo, pues la contra se me hace genial de este periodista Glenn Greenwald, que es quien trabajaba para The Guardian cuando se hicieron estas revelaciones de Snowden. Y él decía, si no te interesa la privacidad, entonces ponme en este papelito tu contraseña y todos tus correos, no las que las que son de tu trabajo y solo usas para tu trabajo, sino donde tienes todas tus cuentas y eso, ponme aquí tu contraseña y tu correo, porque al final del día eso es privado. O sea, también eso es algo que hemos llegado al absurdo de que se ha desestimado y se ha corrompido y abusado el tema de pues no te debe de importar la privacidad versus pues la privacidad es algo que es inherentemente humano, simplemente y sin quererme hacer o parecer muy escatológico, pues cuando vamos al baño esperamos que esté privado, por eso tenemos puertas y eso es algo que también él menciona en una plática TED, por ahí también se las voy a poner. Eh, y esto es bastante importante porque, bueno, pues es esta, como decíamos, intromisión. Y entonces, otra de las cosas, decías, bueno, sí, algunos datos se recolectan y nosotros decimos, estamos de acuerdo. Otros se les llama, pues, esta injerencia o deducción de datos es decir, tengo ciertos datos de ti, puedo inferir ciertos otros. Y también falta una, que son los datos que recolectan, pero no te están diciendo que recolectan, donde están siendo directamente opacos las empresas, las compañías y también los gobiernos. Entonces hay que también ponerlo eso ahí en la mesa para poder irlo desmenuzando. Sí, es que, bueno, al menos las plataformas que usamos comúnmente, que son las de redes sociales y que son las que nos tienen bien conocidos, eh, son de Estados Unidos y entonces las agencias federales de Estados Unidos tienen acceso a esta información, el FBI, la DEA, que es la de control de drogas, la ATF, que es la Oficina de Tabaco, Alcohol y Armas, el Servicio Postal, el de Impuestos Internos, el del Seguro Social, el de Seguridad Nacional. Todas esas agencias tienen acceso a esta información que nosotros de alguna manera proporcionamos o de alguna manera deducen de nosotros y esto tal vez no lo vemos nosotros como mexicanos o de cualquier otra nacionalidad tan cercano. Sin embargo, los estadounidenses, por ejemplo, pueden detectar cuando es un migrante, cuando hay ciertos mensajes que puede llegar a un atentado, o bueno, con ese pretexto más bien, es como es Claro. que están, según ejerciendo la seguridad nacional, ejerciendo el derecho de revisar toda esta información que, bien sabemos, pues está al acceso o es accesible para todas estas agencias federales, hablando específicamente de Estados Unidos. Y además también esta información está almacenada en centros de datos alojados en diferentes lugares del planeta, que de igual manera a la hora de que está viajando, pues no sabemos el control que existe, ¿no? Qué tan riguroso es el control de seguridad de toda esta información. Claro, y además también otra de las cosas que se me hizo particular en esta pues investigación para hacer
este programa especial de privacidad fue que, por ejemplo, pues bueno, iniciamos con las regulaciones basadas en la protección de datos personales en Europa en 2018. Obviamente empieza antes porque hay una fase de preparación y esto, pero vaya, se aprueba en 2018 para Europa. Y después de eso, años después empiezan a surgir estas leyes estatales en Estados Unidos. Y a la fecha no hay una ley federal en Estados Unidos que sea la que de alguna manera pues ponga la tara a todos los estados que pertenecen a los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, ¿Y por qué lo menciono? Porque bueno, eso también indica mucho de cuál es la postura que se tiene en dicho país y como bien indica, si todas sus compañías tienen la sede ahí, se van a regir por estas legislaciones. Entonces, pues obviamente si no tienen o no existe una ley federal, pues se ha vuelto complicado el poder exigirles. Y en ese sentido, pues sí ha habido como estas demandas colectivas, ha habido estas solicitudes masivas también de información de cómo se están utilizando los datos, qué datos se están recolectando, y eso ha abierto un poco la discusión y un poco pues el iceberg, porque al final esa es la punta, es decir, estamos viendo solo un cachito, pero abajo está todo lo demás que recolectan sin el consentimiento ni la autorización del usuario, tanto las empresas como bien decías los gobiernos. Entonces, pues eso también habla mucho de que nos hace falta bastante como pues un mundo ya más bien interconectado, si bien no globalizado por los temas geopolíticos actuales, sin embargo sigue estando conectado en todo momento y que no existan estas regulaciones y que incluso pues sea Europa quien sea ha tenido que enfrentar estos gigantes como Google, como Meta, es un panorama interesante y un reto que hay que seguir tocando, que hay que seguir discutiendo y que hay que llevar propuestas también pues para ver cómo podemos de alguna manera no frenar, pero sí saber y regresarle los derechos a las personas, que todos somos personas al final del día. Y es que también como personas cometemos un gran error. Digo, cometemos porque el 99.9% de los usuarios hacemos lo mismo, que es dar clic en aceptar como acto reflejo. Es más, si estás en la computadora le das enter por default, ¿no? Sin saber qué trae estos términos y condiciones. Y muchas veces estos términos y condiciones pues trae información que te dice cómo se va a manejar tus datos. A veces se construyen perfiles detallados de cada uno de nosotros con la información que proporcionamos. También se cruzan los datos entre Facebook con Instagram y con WhatsApp, y toda esta información cruzada pues se puede explotar de una manera comercial, ¿no? Claro, como bien dices, nosotros podemos exigir o tenemos derecho a saber quién tiene nuestros datos, de qué manera lo obtuvieron, cómo es que los usan, si es que se comparten, con quién se está compartiendo. Incluso podemos pedir que estos datos se lleguen a borrar o que se tengan que hacer algunas modificaciones si es que nosotros deseamos que se cambie, por ejemplo, el nombre del perfil, ¿no? Que hay veces que dice Facebook, nada más puedes cambiarte el perfil 2 veces o el nombre, o incluso si estos datos se transfieren a otro proveedor, pues nosotros tenemos el derecho de saber que esta información se está dando. Por ejemplo, si la empresa es adquirida por otra empresa, ¿qué va a pasar con esa información? Porque al final de cuentas, estos datos le pertenecían a una empresa originalmente y ahora el nuevo dueño, ¿qué va a hacer con esta información? En México, por ejemplo, existe la Ley Federal de Protección de Datos. Esta ley sí te permite, o sí tiene ciertos derechos, a lo que decía, ¿no? Corregir, pedir la cancelación de datos, pedir el acceso para ver qué información tiene una empresa de ti, incluso puedes negarte al uso que le vayan a dar a tu información.
las empresas que te van a pedir los datos deben de tener un aviso de privacidad, deben obtener tu consentimiento, que normalmente cuando haces un contrato con una línea telefónica, cuando haces cualquier contrato que hagas, ahí va a venir un check, ¿no? De que das el consentimiento de que tu información sea proporcionada, o sea manipulada, sea estudiada, o sea transferida a otras empresas. También ellos, las empresas como tal, pues se tienen que ver obligadas a proteger estos datos o la información que le estás dando, ¿no? Sin embargo, en México hay algo que no existe o no es obligatorio para las empresas estadounidenses, que es el derecho al olvido. Este derecho al olvido, que es la eliminación o la desindexación de tu información que aparece en Internet, suponiendo que fuimos acusados de algún delito y salen las noticias, esta noticia se indexa en el buscador y entonces cuando alguien busca tu nombre en Google, aparece ahí, ¿no? Rodrigo Bernardino acusado de, y invéntale ahí el delito. Y si después se demuestra que eso no fue real, que eres inocente, ahí quedó la huella en Internet. En países, sobre todo de la Unión Europea, sí existe este derecho al olvido, en el cual tú puedes solicitar a Google, decirle, quiero que borres esta información, quiero que desindexes este link para que no aparezca porque me estás perjudicando, porque esto afecta mi reputación. Y es algo que en México todavía no existe. Aquí existe el derecho a la cancelación, que puedes pedir que la información sea borrada de las empresas o de los sitios en México, pero a la hora de que tú lo solicitas a Google que desindexe, no es una obligación para Google, ¿no? Y Google puede decir, pues déjame analizarlo, déjame estudiarlo, puede ser que te ignore completamente, o puede ser que en una de esas te haga caso, pero no está obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, es otra pues de los retrasos legales que tenemos aquí. Sí, que además pareciera muy, como un caso muy lejano. Sin embargo, hace un par de semanas, si no mal recuerdo, salió una nota de un hombre, creo que en Noruega, una cosa así, que la inteligencia artificial había dicho que estaba muerto. Entonces, por ejemplo, por ahí también es como el tema de pues sí, quién ve esa información y cómo se indexa, y entre más se entrelazan estas tecnologías, pues obviamente pueden tener de repente este tipo de situaciones y condiciones. Y justamente, pues bueno, ¿qué mecanismos existen? Porque, pues como dices, tenemos la Ley Federal de Protección de Datos en protección de particulares, y bueno, y existe otra también, entonces, para las instituciones de gobierno, por ejemplo, y demás. Entonces, existen estas leyes y de hecho están bastante bien redactadas. Sin embargo, como casi todo lo jurídico o lo legal, pues requieren mecanismos para que tú puedas ejercer esos derechos. Entonces, los mecanismos existen algunos, obviamente, pero son más bien locales y como dices, no hay una forma, por ejemplo, de exigencia hacia el extranjero, que por ejemplo en Europa sí existe, Europa sí lo ha hecho a través de justamente estos comisionados, que fueron los que en su momento esta comisión generó la Ley General de Protección de Datos, quienes le exigen, por ejemplo, y hacen estas demandas hacia Google pues con la ayuda obviamente de los usuarios. Entonces, obviamente no vamos a comparar México, que es un solo país, contra la Unión Europea, que son varios, y que puede haber condiciones diferentes. Sin embargo, pues también es un tanto pensar más allá de la nación. Es decir, con Latinoamérica tenemos un montón de cosas en común y podría ser también esta parte de decir, bueno, pues no estamos solitos México, sino es toda Latinoamérica o ciertos países de Latinoamérica, y empezar a empujar hacia estos gigantes y hacia estas naciones que pues obviamente como tienen un poderío económico y un poderío militar, pues también de repente es esta parte un tanto, yo llamaría bully, de pues yo hago lo que quiero y pues a ver, párame. Entonces, pues bueno, un poco desde el lado legal y tal vez ahí incluso de las cortes interamericanas y todos estos mecanismos, un poco tratar de exigir, bueno, a ver, traemos todos estos casos a nivel local y también a nivel regional. Entonces, eso podría ser algo bastante interesante.
Y bueno, también dentro de las cosas que quería mencionar antes de continuar con la conversación es que, por ejemplo, Meta, a través de sus diferentes plataformas, recolecta hasta el 86% de datos personales. Y en ese sentido, Threads es el peor. Es decir, incluso TechCrunch, esta compañía outlet de noticias de tecnología, dice, pues es una pesadilla de privacidad. O sea, recolecta hasta lo que no tendría por qué recolectar, o sea, llamadas, estados financieros, todo lo que pueda encontrar. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo lo hace? Porque yo no se lo doy. Pero si está en tu teléfono y en tu teléfono tienes aplicaciones de banco, al menos sabe que tienes esas aplicaciones, porque obviamente no va a poder acceder a ellas y leer todas las informaciones. Pero si tú le das acceso a tu almacenamiento local y, por ejemplo, bajas un estado de cuenta y no está cifrado, no tiene contraseña, pues a lo mejor lo puede leer. Digo, obviamente yo estoy yéndome ya hacia lo peor de lo peor, pero usualmente sí tienen acceso a un montón de cosas que es, bueno, ¿y tú por qué necesitarías acceso a eso? Obviamente ellos te dicen, no, pues para que guardes tus fotos y lo que sea, ¿no? Estos medios o contenidos. Sin embargo, están teniendo este alcance enorme y que incluso aunque no seas usuario, te están rastreando. TikTok también se le ha demostrado que estos famosos píxeles, sus píxeles de seguimiento, pues aunque tú ya no seas un usuario, hayas borrado la aplicación o incluso si nunca has tenido una cuenta, también pueden rastrear información de ti. Entonces volvemos al tema de dónde está mi consentimiento, donde yo te dije, sí, yo estoy de acuerdo con que uses mis datos y yo ni siquiera soy usuario de tu red. Entonces también ahí donde vemos que esta frase o este paradigma que nos dicen de, bueno, si no quieres, no los uses, también resulta no solo ser un engaño, sino además ser falso, porque yo puedo no ser un usuario y aún así vas a estar obteniendo datos de mí como persona. Y entonces ahí como hay una exigencia, también vemos estos huecos también legales de, bueno, yo cómo le exijo si tampoco soy su usuario, o sea, ¿a quién me acerco? ¿No? Y bueno, también por otro lado es no nada más la información que tiene, sino cómo la procesa el algoritmo. Es decir, ya saben tu edad, ya sabe dónde vives, ¿no? Con tu dirección IP, ya saben qué tipo de mujeres te gustan, por lo que estuviste scrollando en Instagram, ya saben en cuál te detienes más, ya conocen a la exnovia, ya saben a quién stalkeas, ya saben muchísimas cosas de ti. Y entonces, cuando tú puedes solicitar esta información, que hay una manera para que descargues la información que tienen de ti, una cosa es todo lo que has compartido, todos los likes, ¿no? Que por ahí hay un estudio que dicen que con 300 likes ya te conocen mejor que tu pareja y con 500 likes ya te conocen más que tú mismo. Entonces, una cosa es que te pueden entregar toda la actividad que has hecho. Sin embargo, hay información que no te van a entregar y que ellos también tienen porque lo deducen con algoritmos. Por ejemplo, Facebook sabe cuando estás deprimido. Y eso es algo que la información que te va a dar no te lo va a decir. Incluso no nada más sabe cuando estás deprimido, puede deprimirte, ¿no? Sabe si eres ansioso y sabe cómo ponerte ansioso, porque sabe cuáles son las publicaciones que te generan ansiedad. Esto no te lo dicen, no te lo dan. No, TikTok, ya se reveló que TikTok sabe si eres homosexual, incluso si nunca se lo has platicado a nadie. Ajá. Y pues obviamente, Antes como de bien que nadie más lo dices, sepa. antes de que tú salgas del closet, bueno, TikTok ya sabe que eres homosexual. Google, y también eso ya hay estudios donde sabe de que puedes estar enfermo por los síntomas que estás revelando en tus búsquedas. Eh, Sabe incluso si sufres de insomnio, ¿no? Por a qué hora vuelves a encender tu celular en la noche. Sabe todos los problemas de salud mental. Estas aplicaciones tienen todos nuestros problemas de salud mental y saben incluso tu nivel socioeconómico, pero no es una información que tú hayas proporcionado. Es lo que ellos deducen con tus actividades. Y esa es información que no te van a entregar a la hora que tú das descargar toda mi información privada. No te decir, mira, tú entras en este rango de nivel socioeconómico y entras dentro de estas personas ansiosas con
ciertos síndromes, ¿no? Entonces, ese también es otra de las informaciones que nunca te van a dar, que solamente ellos tienen y que son producto del algoritmo, ¿no? Y si esto lo digo, bueno, no es por paranoia, no lo digo como para asustar y para decir, bueno, vamos a dejar de usar. No, pues es parte de la tecnología, parte de la estadística, parte del progreso también del cómputo, ¿no? Que en un principio pues empezaba únicamente recolección de datos para venderte anuncios y ahora pues está avanzando de una manera muy, muy sofisticada, avanzando al grado de que ya construyen modelos psicológicos en tiempo real y ya saben no nada más lo que hiciste, eso de lo que hiciste es lo que te entrega, ¿no? Lo que nunca te van a entregar es lo que probablemente hagas, ¿no? Porque eso es algo que ellos pueden manipular o pueden deducir con todo el rastro que vas dejando conforme vas interactuando con cada una de estas plataformas, ¿no? Y entonces ahí es donde, pues, también eso nos gustaría saber. En qué grupos o qué subgrupos dentro de su diagrama de Venn nos tiene, ¿no? ¿Cuál es la categorización? E incluso también Exacto. que eso nos lleva al uso de las inteligencias artificiales y todo esto, porque pues ahí empieza esta clasificación. Y si bien es cierto esto de, bueno, no sabemos estas clasificaciones y demás, también está el tema de, bueno, requieren de todos estos datos para poder hacer una mejor correlación. Entonces, entre más datos tienen, es decir, localización, como dices, todo estos diferentes características que tenemos, pues más efectivo se vuelve justamente esta clasificación y entonces pueden hacer este enfoque o este target hacia los diferentes grupos. Sin embargo, también aquí, pues, por ejemplo, cabe destacar que sabemos que estas aplicaciones también están haciendo este monitoreo y seguimiento de grupos como son menores de edad. Entonces también aquí es donde entra, bueno, pues, ¿por qué deberían de estar haciendo lo mismo con menores de edad? Y obviamente esto es algo que no se les ha podido, por ejemplo, detener y que también es bastante relevante en cuanto a privacidad, porque pues si los adultos requerimos privacidad, pues los menores aún más, porque ya lo hemos mencionado en diversos programas, pues están en desarrollo y al estar en desarrollo son mucho más influenciables y eso pues obviamente para las empresas les es muy atractivo porque es bueno, pues puedo influenciar a mis siguientes compradores o hacer que desde muy niños se vuelvan adictos a mis tecnologías y entonces se vuelvan un producto. Entonces también esta parte es una discusión de que pertenece a la privacidad, pues bueno, sí, pero deberíamos de ser sujetos de, pues de estos anuncios, por ejemplo, tan enfocados, tan personalizados, o tal vez no, y realmente si existe esta forma de oponerse, porque pues Google te pone de repente, ¿no quieres ver este tipo de anuncios? Dale aquí, y aún así te siguen apareciendo, es decir, no hay de verdad una forma en que tú puedas decir, yo ya no quiero ver este tipo de anuncios, o incluso los jueguitos. Dices, ya no quiero ver el anuncio de este jueguito, quiero jugar el jueguito que descargué nada más y se acabó. Te aparece el mismo juego, aunque le hayas dicho bloquear a este anuncio o anunciante, y te vuelve a aparecer. Entonces dices, pues realmente no están ni siquiera cumpliendo con lo que dicen que están cumpliendo. Entonces, es bastante interesante esta discusión y también es bastante importante recordar que, bueno, entre más se metan todos estos sistemas de inteligencia artificial, pues también todos estos riesgos se amplifican. Por ejemplo, pues como hemos hablado, uno de los abusos hacia los datos recolectados, pues es, por ejemplo, las prácticas discriminatorias. Como sé quién eres, sé que lo que hablábamos en otros episodios, pues eres tal vez latino o eres de ascendencia afroamericana o afromexicana o lo que sea, pues obviamente puedo entonces discriminar con base a eso. Y pues bueno, esto se amplifica con las inteligencias artificiales, que lo hemos visto incluso cuando me pasó el día de hoy, incluso generando unas imágenes para el resto de los podcasts de Radio Basamento, pues fue curioso porque simplemente le puse un filtro que se llama Precioso y entonces, ¿qué hizo? Era una imagen con un grupo de mujeres como siendo positivas con sus diferentes tipos de cuerpo y había una distribución interesante entre tonos de piel.
digámoslo así. ¿Qué pasa cuando le puse precioso? Empezaron a hacer la mayoría de tez blanca. Entonces, por ejemplo, ahí pues claramente vemos este sesgo. Entonces, pues sí se amplifica justamente porque ya es el siguiente paso de, bueno, recolectar datos y seguirlos entrenando y si no hay como una oposición, no hay una corrección, pues obviamente estos sesgos y estos riesgos se van cada vez amplificando más y más y más. Antes de pasar hablando un poquito esto de la vigilancia de las inteligencias artificiales, yo me percaté, que cuando tú le das que no te gusta un anuncio o no quieres ver más de esas publicaciones y te siguen apareciendo, en realidad están analizando por qué no la quieres ver. A mí me sucedió lo mismo. Hay publicaciones en las que me ponen de malas y digo, suficiente internet por hoy, ya la cierro. Y entonces me seguían apareciendo y dije, es el algoritmo más estúpido que hay, porque me sigue mostrando lo que sabe que no me gusta. Pero ya después me di cuenta que creo que es la investigación de quiero ver en qué momento no le gusta y cuál es la acción siguiente, ¿no? Entonces no es tan tonto el algoritmo, más bien es el por qué no le gusta, en qué momento no le gusta, cuándo tiene, cuál es su situación actual para ver si ahora sí ya le gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y sí, efectivamente, la parte de la inteligencia artificial, ahora sí ya viene una vigilancia masiva aún más con el pretexto de que nos van a entregar una respuesta acorde a todo lo que saben de nosotros. Es decir, Google anuncia apenas en la semana, la semana pasada, que su inteligencia artificial va a tener acceso a nuestros correos electrónicos, a nuestros calendarios, al Google Drive, a las fotos, para conocernos mejor y con esto podernos dar una información más detallada para que sea más precisa en las respuestas que nos proporciona, ¿no? Sin embargo, pues no sé dónde va a ser el límite. No sé nosotros cómo vamos a poner ese límite de decir, ok, vamos a ver qué tanta información le podemos proporcionar, pero también quiero ver qué tanto podemos obtener de esta inteligencia artificial. Quiero respuestas más precisas para mi persona, entonces, ¿qué tanta información le puedo dar, ¿no? Entonces, entre más datos tiene, ellos dicen, más te entiende, sí, pero va a tener acceso a tus hábitos, a tus preferencias, a tu historial médico, a tus conversaciones, a tu rostro, a tu familia. Entonces, vas a tener información más rápida, más fidedigna, más útil, pero vas a tener menos privacidad. Y aquí es donde cada uno de nosotros va a tener que decidir, qué tanta privacidad quieres, qué tanta comodidad en las respuestas de una inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, esta competencia que se está dando en las inteligencias artificiales es precisamente de eso se trata. Cómo obtener más información para conocerte mejor y recordar que cada interacción que tenemos con una inteligencia artificial, cada interacción le estamos dando información de nosotros. Con cada pregunta que hacemos, el tono con el que hacemos la pregunta, la gramática, las palabras que utilizamos, ahora es que cada prompt es información que le estamos dando de herramientas para que nos dé una respuesta mejor, ¿no? Entonces, bueno, si ya estábamos asustados con la información que obtenían de nosotros mediante las redes sociales, pues agarrémonos, porque esto es mayor, ¿no? Es un peligro mayor. Sí, es que estaba viendo que por ahí nos llegaron algunos comentarios, entonces, pues bueno, saludos por ahí a Masquerade que nos está escuchando en vivo, nos está mandando ahí unos mensajes y bueno, están un poco críticos, entonces ahorita no, no sé ni cómo contestar, pero antes de cambiar y ahorita vemos cómo contestar estos mensajes, gracias por sus comentarios, estaba pensando que este es un gran dilema ético, porque es decir, Google dice, bueno, voy a hacer esto y Apple también ya lo dijo, voy a leer tus correos y esto. O sea, ahí hay una ramificación espantosa legal,
porque es bueno, si yo tengo mi empresa privada, que es mía, esa propiedad es propiedad intelectual y la estás leyendo. Entonces ahí hay un tema. Dos, pues obviamente, ¿qué pasa si tengo mis hijos menores de edad y tengo sus fotos? ¿Qué pasa? Así como eso me puedo seguir en todos estos eslabones, pero ese no es el corazón de lo que yo les quisiera preguntar a ustedes, sino el, bueno, entonces, por ejemplo, si yo pongo un negocio que envenena a la gente y los droga, solo porque se los digo, debería ser legal. Y obviamente me estoy yendo a un extremo como para domis, ¿no? Ay, pues no, eso es ilegal, no lo pueden hacer. Claro, pero ¿por qué esto debería ser legal? Esa es un poco la pregunta de, ¿deberían de poder hacer esto las compañías? Es decir, esto es un derecho, es decir, ¿por qué tendrían que tener, por ejemplo, si yo me tomo una nude totalmente como Dios me trajo al mundo, pues es mi derecho y es, mi teléfono es mi cámara, ¿por qué tendrán ellos que revisarla? Entonces, ese es el dilema al que les quería yo poner de, bueno, entonces, ¿qué pasa con las compañías que están haciendo? O sea, si es claramente algo que va a dañar el tejido social, va a dañar a los individuos, va a violar sus derechos, ¿por qué se permitiría eso ser un negocio y ser viable? Entonces, aquí es donde entra justamente el tema de, bueno, tendría que poder regularse y decir, no, pues tú no puedes tampoco, por ejemplo, volvemos al caso de las inteligencias artificiales, de inducir, por ejemplo, un suicidio, ¿no? Que fue lo que le pasó a un par de compañías. Es decir, pues no es correcto, no es algo que vaya a favor de la sociedad ni a favor de la humanidad. Y sin embargo, pues bueno, hay esa demanda ahí, todavía no vemos el resultado, pero es bueno un poco el que también generemos esta discusión y también este tipo de reflexiones, porque pues obviamente ese es un tema grave de invasión a la privacidad. De por sí ya sabemos que están escuchando los teléfonos y todo esto. Además van a tomar todo el tiempo datos y escanearlos y alimentar las inteligencias artificiales, pues va a ser completamente diferente, ¿no? Sí, y además también no es, ojo, aquí también no es que estemos totalmente en contra del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque también es una herramienta bastante útil y también, pues, a final de cuentas, pues nos dan agentes que nos permite hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Más bien es como un poco ser cuidadosos de qué es la información que proporcionamos, ¿no? Porque sabemos que al final de cuentas las redes sociales, al igual que las inteligencias artificiales, pues nos conectan, nos dan información, nos ayuda. No se trata este episodio de caer en la paranoia, ni otra vez en el tecnopesimismo, como ya se ha venido haciendo costumbre, sino más bien tratar de entender el juego, tratar de ver de qué se trata, ¿no? Saber qué información es la que nos están obteniendo de nosotros para que nosotros también podamos mejorar la manera en la que estamos actuando, ¿no? Como tú bien dices, bueno, pareciera que si nos dan una droga mientras nos adviertan de los peligros que tiene, es igual aquí, o sea, nosotros estamos advirtiendo los peligros y cada uno puede decidir cómo lo usa, qué información le da, cómo se las da, y también estar conscientes de que somos manipulados, de que a veces nuestras ideas ya no son nuestras, de alguna manera las obtuvimos y alguien las puso ahí para que nosotros las leyéramos, ¿no? Incluso la autovigilancia, no sé si les ha pasado que cuando uno pone un post en Facebook y dices, no, espérate, a lo mejor con esto me van a banear, no sé qué onda, a lo mejor con esto no voy a obtener los mismos likes, a lo mejor con estos hashtags no es lo mejor, cuántos likes voy a obtener, ¿no? Entonces ya desde ahí ya estamos autocensurándonos precisamente porque ya estamos manipulados por el mismo algoritmo. El saber que nos están vigilando, el saber que esta información va a ser leída por un algoritmo, va a ser procesada y con base en lo que escribimos, este post va a aparecer hasta arriba o nunca aparecerle a nuestros contactos. Incluso ya ni a nuestros contactos, porque también ya sabemos que TikTok vino a cambiar toda la manera en la que se mueven las redes sociales, donde antes veías lo de tus followers o a las personas que estabas siguiendo, y TikTok dijo, no, o sea, en realidad eso es lo de menos. Te voy a mostrar cosas que sé que te interesan de personas que ni conoces, ni siquiera están cerca de ti, ¿no? Y entonces esto lo que genera es, nuevamente, nosotros vamos a actuar dependiendo de
cómo creemos que vamos a obtener la respuesta del algoritmo que nos está vigilando todo el tiempo, ¿no? Es una voz como dentro de nuestra cabeza que nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto sí públicalo, esto no públicalo, esto públicalo de esta manera, porque al final de cuentas nos sentimos observados. Que ahí sería el, el sueño húmedo de Foucault y Bentham y todas estas filósofos y demás teoristas acerca de la vigilancia y demás, y de este panópticon o panóptico que es la vigilancia eterna, y que al final sí, como dices, funciona de alguna manera, porque es eso, el editarse. Y sí, yo también concuerdo, el chiste no es solamente el decir no usemos la tecnología, sino uno, cuando usamos la tecnología existen ciertos riesgos, así como con cualquier otra actividad humana. Por ejemplo, no sé, voy a decir un ejemplo al azar, los deportes extremos son visualmente muy atractivos, quienes los hacen dicen es que es extraordinario, sin embargo tienen un riesgo, ¿no? Por eso tienen ese nombre y hay que conocerlo para poder hacerlo. Entonces, igual acá, es conocerlo, y también del otro lado no solo es conocer cuáles son los riesgos, sino también estos abusos, y por eso los mencionamos, no tanto por querer ser pesimistas y estar ahí, sino pues porque no se han tomado realmente eh, cambios, o no se han hecho cambios en cómo están usando estas empresas estos datos, y no se ha visto como tampoco una voluntad realmente de oponerse a este abuso de los datos, salvo, por ejemplo, pues solamente como hemos mencionado, pues la Unión Europea, y hasta cierto punto tampoco es que sea el adalid de la privacidad y los derechos. Entonces, obviamente, como decimos, todo esto refleja lo humano, es decir, la tecnología refleja lo humano, lo amplifica. Entonces, si sabemos que hay grandes desigualdades de derechos humanos, porque pues podemos ver que hay países que ni siquiera tienen acceso al agua, que no tienen acceso, ya no digamos a internet, ya no tienen acceso al agua, no tienen acceso a alimento, a servicios de salud. Entonces, si existen estas cosas en el mundo fuera del internet, pues obviamente esto llega al internet y se amplifica. Entonces, por eso puede haber estos abusos por parte de compañías y de individuos, que eso también es otro de los puntos que quería tocar, que ahorita estamos en esta era justamente ya no solo de los datos, sino de los hiperdatos, es decir, voy a coleccionar todo de ti. Con los lentes ahora vamos a coleccionar cuántas veces parpadeas, cuáles son los tipos de movimientos, todo. Entonces tenemos el reloj, tenemos el anillo, tenemos los lentes, tenemos el teléfono, tenemos las cámaras que están afuera. Entonces todo esto está generando un mar impresionante de datos, y que al final del día es dos cosas. Eh, Entre más datos se recolecten, también más riesgo existe, por ejemplo, de que haya una brecha de seguridad. Y en cuanto a brechas de seguridad, hay un número impresionante de brechas de seguridad que han sucedido, y que además pues han impactado la vida de personas y han impactado de una manera totalmente negativa. Entonces también ahí hay otro tema de, está bien, si fueran transparentes, dijeran, vamos a recolectar estos datos y te vamos a clasificar, vamos a hacer todas estas cosas, y uno acepta, ese es uno, pero todavía falta todo el tema de protección como tal de datos a nivel de seguridad, a nivel tecnológico y demás, no solamente de cumplimiento, que es lo que a mí me parece es lo que ha sucedido. Es decir, sí existen esas regulaciones, hacen que tengan este cumplimiento, se hacen ciertas auditorías, pero seguimos teniendo brechas impresionantes que son cada vez mayores, terabytes y terabytes de datos personales, y que de nuevo, ahora ya va a ser el ADN, los ojos, el ritmo, o sea, todo de ti completamente. Entonces también ese es un riesgo que hay que señalar, y también decir, si la inteligencia artificial fuera usada, por ejemplo, para minimizar ciertos de estos riesgos, también sería muy útil. El tema es que no se está usando así, por eso hay que señalarlo, y volvemos al tema, no es que seamos pesimistas, al contrario, sino es el, bueno, pues sí, pero hay que exigir también a las empresas, eh, pues que hagan esa parte, y a los reguladores que si no entienden, por ejemplo, en México, pues todavía tenemos muchos temas porque no se sabe cómo utilizar los medios digitales, por ejemplo, en una corte. O sea, en las cortes siguen utilizando USBs, y dices, ¿cómo es posible? O sea, no hay realmente protocolos que digan, pues esto es un archivo digital y todo va a ser digital, pues ya. Entonces, estos rezagos son importantes también de entenderlos y tratar de acortar esa distancia para llegar a entender mejor, pues cada vez nuestro entorno digital. Y ahorita que mencionas esta cárcel
de este panóptico que estamos siendo vigilados, todo lo que hacemos, cómo vestimos, qué padecemos, dónde vivimos, con quién andamos y a quién engañamos. Este, pues ya hay cámaras por todos lados, como bien lo dices, y curiosamente no pueden terminar con la delincuencia, ¿no? Nos conocen también, nos conocen tanto, nos observan, saben todo de nosotros, sin embargo, la delincuencia sigue en unos números altísimos, no nada más en México, a nivel mundial, ¿no? Y eso es, como dices, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo únicamente nos controlan y nos manejan para la parte económica, ¿no? Donde eh, los grandes oligarcas se siguen haciendo cada vez más ricos? Sin embargo, pues también hay grupos que son minoría, que son grupos marginados, que podemos ver como esta parte de que nos vigilan y entonces nuevamente saben todo de nosotros, saben nuestra situación económica, nuestra situación de salud, y como ya lo habíamos platicado en otros episodios, entre más pobre seas, te sale más caro, ¿no? Porque saben tanto de ti que saben que es muy probable que te vayas a enfermar, entonces tu seguro médico es más caro, ¿no? Saben tanto de ti, saben en qué zona vives, y entonces entre peor en el peor lugar vives, entonces cuidado con el seguro de vida porque no sé si sea factible dártelo. O por ejemplo, si eres una trabajadora sexual, pues nuevamente esto ya es utilizado pues para no darte, por ejemplo, un crédito, ¿no? O no te va a evitar que te acosen, no te va a evitar que o tengas violencia, ¿no? Que sufras violencia a lo que te dedicas. Entonces, dices, tienen tanta información de nosotros, sin embargo, no nos protegen, ¿no? Sin embargo, no nos cuidan. Lo único que quieren es hacer cada vez más y más dinero, ¿no? Y lo estamos viendo también, por ejemplo, en Estados Unidos, toda esta información que están teniendo, en realidad nada más es para perseguir inmigrantes. Entonces dices, ¿de qué te sirve toda la información que tienes si lo estás empleando únicamente para beneficio de las grandes empresas, de los grandes oligarcas, y te olvidas finalmente del ciudadano, que deberíamos de vernos también beneficiados de que nosotros estemos proporcionando tanta información a final de cuentas, ¿no? Pues es parte de seguir con este análisis de todas las implicaciones justamente de la tecnología en la vida de las personas, y pues creo que es cada vez más invasivo y deberíamos de poder tener al menos un poco de decisión. Digo un poco porque sé que decir tener toda la decisión sobre nuestros datos sería complicado. Sin embargo, pues empezar a empujar hacia adelante. Y también algo que se me hizo interesante de los diferentes artículos, ya saben que al final de la semana, por ejemplo, hoy tenemos el programa, el jueves ya estarán, o mañana incluso, las notas del programa con los diferentes artículos que estuvimos analizando y estudios. En uno de estos estudios que estuvimos analizando, pues bueno, hablan acerca de que el 2025 seguramente será un año donde va a haber muchísimas más peticiones y de datos, o estas subject requests, ¿no? Estas peticiones de datos. Bueno, quiero saber qué estás haciendo con mis datos, qué datos tienes, y que también seguramente Estados Unidos pues tiene 8 leyes estatales de privacidad en puerta que van a implementarse este año, pero pues que lo que apunta es que de nuevo no van a tener una ley federal, porque eso ya sería realmente comprometerse a una protección de la privacidad. Sin embargo, bueno, un panorama un tanto mejor, porque también entre más estados tengan, ya no van a existir o van a estar más limitados estos estados donde, pues bueno, como no hay regulación, ahí pongo mi sede y entonces ahí hago todo, ¿no? Entonces, yo creo que van a empezar a cerrar filas en ese sentido, y también que, pues bueno, mucha población ya se está empezando a preocupar y a preguntar acerca de sus datos. Entonces, eso estaría bastante interesante de revisar más adelante cuando se empiecen a implementar, y también pues ver cómo funcionan, y que también las empresas están preocupadas pues por todo este nuevo panorama legislativo, porque pues si incumplen, pues también parte de lo que se está queriendo implementar es que las multas y pues sí, las represalias sean mucho mayores, o sea, no sean nada más como, pues, te descuento
$1,000, o sea, $1,000 o lo que decimos, 1 millón a Google, es eso y nada. Entonces, que sean el 4%, como por ejemplo lo hace GDPR, ¿no? Que es 4% de tus ganancias. Entonces ahí es donde dices, no, espérate. Ahí sí, mejor me cuadro. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla esto también en los próximos años con las diferentes tecnologías que siguen avanzando. Y además, también otra de las notas de que Meta pone ya como la opción dentro de sus plataformas, si quieres que tu información sea utilizada para alimentar la inteligencia artificial. Cuando digo, todos sabemos que ya fue utilizada, todos sabemos que hubo una manera de entrenarla y fue con estos datos. Y a final de cuentas, no es una noticia que nos salga a la hora de abrir Instagram o de abrir Facebook, ¿no? Es una noticia como para los que estamos un poco más clavados, y la opción que tienes ahí para desactivarla, pues tampoco está al alcance, ni tampoco tienes un shortcut, ¿no? Como para decir, aquí desactivo, ¿qué datos quiero? No, o sea, hay que buscarle un poquito, ¿no? Entonces también es algo para curarse en salud, para limpiarse un poquito temas legales en el momento en que haya alguna demanda sobre que utilizaron tus datos para la alimentación de sus inteligencias artificiales. Pues bueno, va a decir, ahí estaba la opción, nadie la desactivó, ¿no? Ya nada más me gustaría hacer como un recordatorio para los más bueno, ni tan jóvenes, pues que investiguen un poquito sobre Cambridge Analytica, que esto fue una firma británica que recolectó miles de perfiles de Facebook a través de estos test inocentes de personalidad, de si me parezco a tal princesa o si me parezco a tal caricatura o cualquier animal. Básicamente pues era recolectar tu información, y pues con esto creaba campañas de propaganda personalizadas para influir, o al menos se tiene comprobado que influyó en las votaciones para el Brexit y para la victoria de Donald Trump. Esto es algo que salió a la luz, pero en realidad pues esto no desaparece, ¿no? Simplemente ahora es más discreto. Entonces, para los que no se enteraron, les recomiendo bastante que lean sobre Cambridge Analytica para que vean cómo los votantes fueron manipulados utilizando precisamente la información recopilada, y pues sigue siendo igual, ¿no? Nada más que pues, de una manera más discreta. Más subrepticia, que al final, pues volvemos al tema por eso es que pareciera que estamos dándole de tumbos al mismo animal muerto, como dicen los gringos. Pues es por eso, porque al final del día no ha habido cambios sustanciales desde que nos enteramos de todas estas cosas, y al contrario, han sido cada vez más opacos en los procesos, y eso es algo que no genera confianza. Y pues de mi parte, solo para finalizar, pues sí, la mayoría de los usuarios, por ejemplo, en Estados Unidos dicen, sí, yo no confío, más del 70% de usuarios dicen, yo no confío ni en el CEO ni en las compañías para proteger mis datos, sin embargo, las sigo usando. Y obviamente, pues es algo que va a suceder. Entonces también es el tema sabemos que estamos, pues lo voy a decir así, cautivos todos. Sin embargo, es bueno, pero podemos exigir que se respeten los derechos, que se respeten ciertas cosas. Sin embargo, pues si solo son voces aisladas, pues es más difícil. Entonces hay que de nuevo regresar a pensar en comunidad, que es como los más grandes cambios suceden desde mi perspectiva. Y también ya para terminar, ahorita que mencionas esto, que pareciera una doble moral, parece contradictorio que por un lado nos quejamos y por otro lado la seguimos utilizando. De esto se habla un poco en el libro de 1984 de George Orwell, de precisamente este doble pensamiento, le llamaba George Orwell, donde pareciera que esto está sucediendo, ¿no? Que por un lado nos quejamos, pero por otro lado no podemos dejar de utilizarlo. Por un lado nos quejamos de la vigilancia, pero por otro lado queremos estar vigilados, ¿no? Queremos sentir esta seguridad. Entonces, igual para terminar este episodio, me gustaría hacer un par de recomendaciones.
Para los que no han leído 1984 de George Orwell, esta novela distópica donde nos habla del gran hermano, donde es una sociedad que está siendo vigilada todo el tiempo con estas telepantallas y además están siendo manipulados, y donde se dice que el que es el dueño de la información, pues es el dueño también del presente, y el que es dueño del presente también es dueño del pasado, porque puede manipular la información que la gente a final de cuentas lee. Un libro bastante recomendable, y si no lo ha leído, les recomiendo también empezar con la novela en la cual se basó George Orwell, que es una novela igual de ciencia ficción rusa, que se llama Nosotros, de Samiatin. Nosotros es una novela que se publicó por ahí de 1924, entonces estamos hablando que tiene 100 años, o sea, desde hace 100 años ya nos habían advertido de que esto iba a pasar. Obviamente hace 100 años no nos dijeron que iba a haber cámaras. Lo que Samiatin nos narra en esta novela es que las casas son de cristal, vidrio transparente, con lo cual pues todos veían lo que todos hacían, y pues eso hace que tengan control de las personas. Uno a su vez va a actuar de una manera diferente en el momento en que se siente observado, incluso cuando estás dentro de tu casa, la manera en la que te relacionas con tu pareja, donde no puedes tener relaciones porque te están observando. En fin, es una gran novela, es bastante poética. Fue una novela que fue cancelada en su momento, porque pues era una crítica al régimen comunista, y fue prohibida en Rusia. Afortunadamente cayó en manos de George Orwell, y George Orwell lo que hizo fue basarse en esa novela para hacer 1984, una novela que sabemos que es ahorita de las más recomendadas si hablamos del tema de privacidad, ¿no? Y de vigilancia. Sí, claro, definitivamente. Y pues bueno, por ahí hay varias, pero me gustaron tus recomendaciones y me acordé también de un libro que se llama Homo Videns, la sociedad teledirigida, de Giovanni Sartori, que él analiza justamente ese tema de lo visual. Y que esto obviamente tampoco es nuevo. Nos vamos a la historia, vamos a encontrar por ahí la internacional situacionista y otro tipo de corrientes que justamente criticaban esto, donde se daban cuenta que ya todo iba a ser visual, y que obviamente dices, esto lo dijeron en los 50 y ahorita lo lees y dices, pues o sea, aquí está, lo estoy viviendo yo ahora en el 2025. Entonces hay bastante por recorrer, hay bastante por reflexionar, y pues bueno, muchas gracias por ahí a Mascret, que nos estuvo mandando ahí diferentes comentarios acerca de correr nuestras pues sí, las inteligencias artificiales de manera local. Habría que discutirlo un poco más. Es algo que por ahí ya les pusimos el Discord. Esperamos se vayan uniendo. Es de la estación, entonces ahí nada más se encuentran el programa que más les guste. Y pues bueno, creo que con eso podemos finalizar este tema de privacidad. Díganos si quieren, por ejemplo, una segunda parte, si tal vez nos faltó algo que a ustedes les hubiera gustado que tocáramos o que habláramos. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Balán Mendoza. Rodrigo Bernardino, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital.